Cordial saludo, nos encontramos con Miss Catherine, con quien continuaremos nuestras entrevistas. Miss Catherine, ¿cuáles son sus expectativas respecto a la innovación educativa en su institución y en el sistema educativo en general? Bueno, respecto a mi institución educativa, considero que de hecho pues estamos en ese proceso de transición de una pedagogía un poco tradicional a implementar realmente el verdadero significado de una pedagogía constructivista. Considero que el mayor reto, y esperaría yo sea posible, no para la parte ya del cierre de este año, sino para un próximo periodo académico, que realmente se dé esos pequeños espacios de escucha y comunicación con los niños y las niñas. Si bien estamos hablando de un preschool, estamos hablando de niños y niñas de 1 a 6 años, pues tienen ideas realmente propias, tienen intereses identificados y sería muy importante que estos verdaderamente se visibilizaran tanto en las proyecciones documentales, llámense mallas curriculares, llámense planeaciones. También es importante que al momento de ejecutarlas, de llevarlas a cabo, pues verdaderamente existan esos espacios. Por ejemplo, dentro de mi grupo tenemos pequeños espacios a diario que llamamos asambleas, que de hecho los niños pues ya lo han como eh, tomado por cuenta propia y los utilizamos para diferentes fines. En algunas ocasiones nos sirven como la manera introductoria a nuestras clases y a veces nos sirven pues para dar solución a algunas situaciones particulares de, digamos, de conflicto o de pregunta, de cuestión que para ellos son importantes. Entonces muchas veces son ellos quienes toman la iniciativa para llevar a cabo estos espacios y por supuesto de mi parte siempre hay la disposición por más de que sea un periodo corto de tiempo y ellos sienten que realmente pues pueden dar sus opiniones, sus ideas, contar sus experiencias y siento yo que en ese sentido sí he logrado como implementar ese plan de gestión, como esa proyección que se ha hecho a emplear una nueva pedagogía. En Mi, cuanto al sistema educativo, considero que hay muchos retos, sobre todo en la parte de realmente identificar qué es lo que se requiere, qué es lo que necesitan las familias, las niñas y los niños, pero pues de acuerdo a su contexto. No podemos hablar de un único contexto en un país con una gran diversidad cultural como Colombia. Si bien si nos situamos únicamente acá en la ciudad de Bogotá, hay diferentes escenarios socioeconómicos, culturales, en los cuales los niños y las niñas pues crecen y por supuesto esto termina pues perfilando su familiaridad, su forma de ser, sus intereses. Y siento yo que es el reto y me gustaría que en algún momento se logre esa estrategia, por supuesto de la mano del equipo docente, porque siento yo que muchas veces las apuestas de carácter político pues están esmediadas precisamente por ese entorno, muy desde la parte gubernamental y quienes realmente poseen el conocimiento formal y no formal, vivencial de lo que realmente pasa en los contextos educativos, pues somos las maestras y los maestros y no son esas voces escuchadas. Entonces, esperaría yo que en algún momento se den esos espacios de comunicación, pues para lograr realmente generar cambios verdaderos y significativos en la parte de la educación colombiana. Miss Catherine, ¿qué estrategias ha implementado para fomentar la innovación en el aula? Estrategias. Bueno, la que acabo de comentar de esos espacios de escucha es muy importante. No solo porque los niños se sienten escuchados, se sienten visibilizados, sino también se convierte como en un entorno de aprendizaje. Esos espacios de espera en los que yo presto atención a los demás, en los que yo a partir de esa opinión también doy la mía o por ejemplo doy mi argumento de por qué considero que esa opinión es válida. Entonces desarrollamos diferentes aspectos tanto de la personalidad, del carácter, pero también de esa convivencia con el otro. Entonces me ha parecido una excelente estrategia como medio para dar solución a pequeños conflictos que a veces se dan entre pares, de quién va a jugar, quién no va a jugar, qué vamos a jugar, por qué vamos a jugar eso, porque esa persona siempre toma la iniciativa, porque siempre él es el que dice qué vamos a hacer. Entonces ahí hay en juego muchos ámbitos importantes en la vida de los niños y los niños que considero es fundamental.
También, aunque se convierte, digamos, en algo que yo diría ya como cliché, pero considero que el juego bien intencionado, bien propiciado, el juego libre, pero siempre, digamos, observado para saber qué está pasando allí, pues ese juego libre, ese juego simbólico en el cual los niños y las niñas pues toman diferentes roles por medio de personajes, de cuentos, de historias, pues permite visibilizar realmente qué pasa en sus mentes, qué realmente es eso que ellos muchas veces no pueden expresar, y por medio del juego, de un juego en el cual pues obviamente el maestro debe estar presente por medio de la observación, pues se convierte en una herramienta realmente muy importante en el entorno educativo, aunque no debería ser pensado de esta manera, pero por supuesto que se convierte en parte fundamental de la cotidianidad de los niños y las niñas. Entonces siento yo que ha sido muy importante. Y sobre todo considero la parte de la autonomía. Se convierte en un reto, si bien estamos hablando de niños pequeños que hasta ahora están desarrollando diferentes eh, ámbitos de su vida, pero darles ese voto de confianza de que ellos lo pueden hacer, que además lo pueden hacer bien, y reconocer que esos logros obtenidos son muy válidos, de acuerdo como a sus cualidades, a su singularidad, pues también ha sido muy importante porque realmente ellos se empoderan, realmente se sienten capaces de lograr cosas, y en esa medida se pueden solucionar muchas inseguridades, muchos miedos que ellos tienen frente a ese proceso académico, frente a ese proceso de socialización. Entonces siento yo que estas tres estrategias me han ayudado mucho, tanto con el trabajo con ellos directo, como con la comunicación con las familias, que se convierten en protagonistas fundamentales. Ellos hacen el 50% del trabajo que se realiza dentro de lo que llamamos entorno escolar, aunque no están ahí en el espacio, pero sus acciones definitivamente marcan la diferencia en el proceso de nuestros chiquitos. Ya para finalizar, Miss Catherine, ¿ha notado cambios en la forma en que se enseña y se aprende? Claro que sí. Yo considero que decir que realmente la educación no ha tenido cambios en décadas o inclusive en siglos es realmente una falacia. O sea, si bien estamos hablando de un entorno social, en la medida en que la sociedad cambie, ese entorno escolar cambia. ¿Qué pasa? Que considero que el principal error es que dentro de la sociedad la educación ha sido considerada como un tema de interés común, y si bien lo es, pero entonces como es de interés común, cualquiera puede hablar de este tema, y cualquiera de esas opiniones, que son meras opiniones, pues son tenidas en cuenta como realmente ideas de valor. Y no debería ser así. Si bien hay unos profesionales que tenemos el conocimiento relacionado con esto, con este campo del saber, si bien hay un equipo pedagógico que sabe qué es lo que pasa en estos contextos, que sabe cómo se da el trabajo, que sabe qué pasa con el tema de aprender y enseñar, pues deberían ser este tipo de personas quienes sean escuchadas y de quienes el conocimiento sea valorado. Entonces, por ejemplo, en el tema de las familias investigan mucho acerca del tema de la educación, de nuevas maneras de enseñar, pero eso no los hace expertos. Si bien ellos dan una educación, lo dan en un entorno familiar totalmente distinto. Si vamos a ver un grupo, un contexto educativo donde los niños y las niñas se relacionan con más de 5 o 10 pares, en los cuales se encuentran diferentes formas de ser, en los cuales tienen que llegar a acuerdos, tienen que tener conflictos, tienen que resolver situaciones, pues de ahí ya podemos partir de la idea de que no cualquiera puede hablar de educación con un argumento válido. En este orden de ideas considero yo sí es importante que como expertos comencemos como un poco también como al delimitar ese espacio de opinión, y si bien identificarlo como eso, como opiniones, porque quienes realmente yo considero deben hablar de la educación son los profesionales en educación, maestras y maestros, personas relacionadas con este tipo de contextos en los cuales las niñas, niños y jóvenes se encuentran y en comunidad
pues desarrollan su personalidad, su humanidad, su conocimiento. Muchas gracias, Miss Con Catherine. gusto. Nos vemos en una próxima sesión. Así será.